de cielos abiertos, hemos vivido hablando de cosas hermosas que está haciendo el Señor, y es que la compuerta o la puerta, la ventana, ese hueco está abierto para cada uno de nosotros por ese llamado que Dios tiene. Ese fluir de bendiciones, ese fluir del Espíritu Santo, ese poder de Dios, déjame decirte, está con nosotros. ¿Y sabes por qué está con nosotros? Porque tú has decidido, tu corazón ha decidido hacer cambios. Y cuando nuestro corazón decide hacer cambios, hay algo especial que va a suceder, y es cambios de tiempo. Mucha gente habla de cambios de tiempo, o mucha gente habla de tiempos de cambio, pero es tan diferente tiempos de cambio a cambios de tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno está en tiempos de cambio, está siendo transformado, cambiado, estamos siendo, ¿sabes qué? Ayudados por el Señor para poder tener bendiciones. Pero cuando Dios dice que hay cambios de tiempo, ya está realizado, ya está hecho, ya hay algo especial que comienza a suceder en tu vida. Y no es que vamos apenas en el proceso del cambio de nuestro esposo o esposa o hijo, no es el proceso de, no, o el proceso que vamos a recibir una bendición, no, ese proceso es cambio de tiempos, no. Ese proceso es tiempo de cambio para cambios de tiempos, que es la verdad que Dios quiere en tu vida y en la mía. Ya Dios tiene la decisión dada, porque hay una bendición celestial en cada uno de nosotros, puesta por Dios en nuestros corazones, puesta por Dios en cada uno de nosotros, para poder hacer esos cambios trascendentales en nuestra vida. Para entender los cambios de tiempos, tenemos que entender que primero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Creo que se los puse en el mensaje del día de hoy, para que puedan entender que tú tienes que tener primero el corazón dispuesto para que Dios pueda hacer un cambio en tu vida. Si no lo tienes puesto, Dios va a trabajar en ti para poder hacer ese cambio. Los cambios no son un suceso o acontecimiento de una sola vez en tu vida. Quiero decirlo, no sucede una sola vez, sino que se repiten por medio de etapas o ciclos durante toda la vida del creyente y aún de la humanidad. Los cambios llevan tiempos de tiempos. No suceden generalmente de inmediato. Los cambios requieren hacer ajustes y correcciones en cada uno de nuestra vida. Por eso tenemos que hacer un análisis introspectivo de nuestra vida, a ver qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros y cómo puede Él hacer cambios en la vida de nosotros. El cambio tiene un blanco definido. Voy a cambiar mi carácter. Por ejemplo, no sé si aquí tienen caracteres difíciles, pero muchas veces dice el Señor, yo quiero cambiar tu carácter. Si tenemos varias cosas que cambiar, entonces el Señor dice, voy a empezar de una vez. Pero para empezar de una vez, tú tienes que tener un corazón dispuesto. Sin eso es imposible. El cambio tiene que tener una meta principal. Y quiero decirle este bosquejo primero, antes de darle la palabra, para que puedas entender lo que está en tu corazón y para que puedas entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque las bendiciones de Dios te tienen que llegar. Y tú, muchas veces la bendición no llega, y el primero en obstruir la bendición somos nosotros mismos. Somos nosotros los que colocamos murallas para que la bendición no llegue a nuestra vida. Son murallas en la mente, son murallas en los pensamientos, son murallas de tradiciones, pero Dios dice, yo rompo, yo corto, yo saco fuera todo lo que te molesta. Pero tú tienes que estar dispuesto. Tu corazón tiene que estar dispuesto, tu alma tiene que estar dispuesta, tu espíritu tiene que estar dispuesto. Entonces, por consecuencia, tu cuerpo tiene que estar dispuesto a hacer cambio. Porque muchas veces dice, pastor, es la carne, y la carne, y la carne. Pero tú puedes contentar la carne, porque la palabra lo dice, y así poder que Dios actúe en tu vida.
Pero el cambio tiene que tener una meta principal. Deben de estar respaldados únicamente por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que glorifica. Un cambio sin la palabra simplemente es vanagloria. Cuando haces cambios en tus fuerzas, ahí no está el Señor. Cuando tú no oras a Dios, cuando tú no le hablas al Señor y le dices, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que tú hagas algo en mi vida, Señor, entonces Él va a actuar en tu vida. Entonces Él va a hacer algo en tu vida que va a cambiar tu historia. Pero tú tienes que comenzar primero. Porque si tú no comienzas, el Señor no es un caballero y Él te deja para poder hacer ese cambio. Muchas veces que Dios está listo y preparado para cambiar esa enfermedad en salud. Porque Dios no llegó a la tierra por casualidad. Jesús, cuando llegó a la tierra y fue a la cruz del Calvario, Él cambió la humanidad totalmente. Porque ahora, con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Él estaba diciéndole a la enfermedad, no tiene arte ni parte en la vida de aquel que me sigue. Y si tú le sigues al Señor, esa enfermedad tiene que salir de tu vida. Esa falta de economía, ese dinero que te está escaseando, tiene que salir de tu vida, porque tú estás disponiendo tu corazón a cambios de tiempos del Señor para tu vida. El primer punto de hoy quiero decirles que se llama ¿por qué muchos se resisten a los cambios? Uno es temor a lo desconocido. Cada uno de nosotros sentimos temor a lo que no conocemos. Sentimos temor a movernos en áreas que no conocemos, en áreas desconocidas. Sin conocerlas, ¿sabes qué? Decimos, yo no quiero entrar. Pero me llama la atención cómo Pablo le habla en esta carta a Timoteo y le dice cosas hermosas. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice así: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o timidez, sino de poder para hacer los cambios que sean necesarios. El dominio propio es algo muy importante que Dios necesita hacer en tu vida para poder hacer cambios. Porque cuando nos dejamos llevar de nuestras cosas, el dominio desaparece. Es que no puedo, pastor. Es que no puedo. Una de las cosas que uno no puede es hacer cambios. Por ejemplo, sabemos que el exceso de comida nos hace daño, ¿cierto? Colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos enfermos, le decimos, pero Señor, ¿por qué vino esta enfermedad a mi vida? Y es que, ¿sabes qué pasa? Es que somos desobedientes. Muchas cosas cuando lo hacemos en la juventud, creemos que lo sabemos todo y hacemos lo que nos da la gana. Pero llega el tiempo en el cual nosotros empezamos a envejecer y viene el retroceso, los problemas que hicimos en la juventud. Entonces tenemos que portarnos bien en todos los detalles. Cuando nosotros no somos personas que podamos tener unas finanzas bien equilibradas, lo que vamos a tener entonces en nuestra casa, ¿saben qué va a ser? Ruina. Por eso la segunda parte a Timoteo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de timidez, sino de poder de hacer los cambios que sean necesarios en la vida de nosotros. Para poder cambiar se hace necesario actuar en fe, creyendo que Dios en su palabra, como dice en Hebreos 11:6, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Otro concepto importante es el factor de riesgo. Muchas veces nos da preocupación arriesgarnos. No queremos arriesgarnos nunca. Queremos estar en el confort de lo que estamos. Pero quiero decirte algo, que cuando Dios te mueve el piso, cuando Dios, porque muchas veces le echamos la culpa a otras cosas, pero quiero decirte que cuando Dios te mueve el piso, cuando el mismo Dios te dice, espérate que ahora vengo a cambiarte, entonces agárrate los pantalones, porque viene un cambio de tiempo para tu vida. Y cuando viene un cambio de tiempo para tu vida, entonces viene una bendición poderosa que Dios tiene, porque los cambios son siempre para bendición, pero hay un factor de riesgo. Otro
punto importante de esta pregunta o respuesta de esta pregunta es el medio ambiente que nos rodea. Yo quiero explicarle, y vengo a explicarle todo esto, es porque quiero llevarles después a la palabra de Dios y entiendan cómo Dios puede hacer maravillas en nuestra vida. El medio ambiente que nos rodea. El medio ambiente es la atmósfera donde nosotros nos rodeamos, donde hablamos, donde nos hablan. Esa atmósfera muchas veces es contaminante. Esa atmósfera de personas que siempre están maldiciendo. Esa atmósfera de personas que siempre están diciendo cosas, ¿sabes qué? Que no le agrada a Dios. Es una atmósfera contaminante. Una atmósfera que te contamina y va a contaminar todo tu entorno. No te dejes, porque esa atmósfera te va a aguantar de la bendición que Dios tiene para ti. Muchas veces la bendición está en que te diga un amigo, una amiga, mira, hay un cambio de tiempo para ti, y tú no lo recibes porque quieres mantenerte en ese ambiente cómodo en que tú has estado permanentemente. Pero Dios te dice, es que yo soy el que voy a hacer cambios en tu vida. Yo soy el que cambiaré tus tiempos. No eres tú. Dios tiene un cambio para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 11, verso 15 nos dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tendrán tiempos de volver a ella. Muchas veces cuando Dios quiere hacer cambios, como le pasó aquí en esta historia de Hebreos al pueblo de Israel, muchas veces cuando Dios quiere hacer un cambio en tu vida, muchas veces nosotros, como les decía ahorita, ponemos una muralla al Señor y no los dejamos. Entonces cuando llegamos y la primera dificultad que tenemos, el primer problema que nosotros tenemos, inmediatamente decimos, quiero regresar. Quiero regresarme a Cuba. Yo no sé cómo estaban allá. Wow. O quiero regresarme a Colombia. Ya se te olvidó toda la historia que estabas pasando allá. De pronto no tenías trabajo, de pronto estabas en dificultades, pero la primera dificultad que tienes ahora, entonces dices, quiero regresar. El pueblo de Israel lo decía permanentemente, y por eso duraron tiempos para poder recibir la bendición. El síndrome de éxito rápido. La sociedad nos ha hecho creer que podemos obtener éxito rápido, pero la realidad de la vida es la experiencia que tú tienes, es completamente al revés de lo que te están diciendo. Cada cosa tiene un proceso, cada detalle tiene algo que pasar. Una de las cosas que a nosotros nos afecta tanto es la espera. La espera con paciencia. ¿Cuántos nos desesperamos, verdad? ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos porque queremos ver la bendición ya? La queremos microwave, ¿cierto? Listo, ahí. Y como ahora la tecnología misma es todo rápido, y cuando el computador se demora un poquito, ¡oh! Imagínate, segundos, ya para ti es una dificultad. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando ya ni existía el computador, cuando una carta duraba 15 días para llegar. Eso no te acuerdas. Bueno, nosotros los jóvenes no nos vamos a acordar. Entonces, uno de los puntos importantes es la paciencia. Si tú no tienes paciencia para recibir la bendición, ¿cómo la vas a recibir? Imposible, imposible. Los cambios trascendentales en la vida del ser humano es para mejor, siempre requiere sacrificios. El segundo punto del día de hoy, las etapas o pasos en el proceso de cambio son importantes en la vida del ser humano. Yo quiero que vayan copiando, porque una cosa es la visualización, una cosa te estoy hablando en otro sentido y otra estás copiando en el otro sentido, y esto te va a grabar, porque quiero decirle que cada uno de nosotros necesita tener cambios en nuestra vida para que llegue una nueva etapa en nuestra vida. Las etapas o pasos en el proceso de cambio son importantes. Yo he enumerado algunas. El primero es la mente. ¿Cómo podemos cambiar la manera de pensar? Entonces
Cuando tú cambias la manera de pensar, cambia tu mente. Y cuando cambia tu mente, entonces creas una nueva cultura en tu vida. Y esa cultura está en tu casa. Y en esa cultura tú influyes a otro en el área, en el entorno tuyo, para poder cambiar un barrio. Y cambiando un barrio, cambias una nación. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy día. Que nos estamos dejando contaminar de estos tipos de cambios de la mente del enemigo y no del Señor. Porque no venimos a las iglesias, no nos venimos a alimentar de la palabra de Dios. Nos quedamos y nos secamos. Porque así como tú no te alimentas por 4 días, empiezas a debilitarte, ¿verdad? Así mismo, cuando no te alimentas de la palabra de Dios, comienzas a debilitarte. Y es cuando entra en la debilidad el enemigo y te hace otro tipo de cambios en la mente. Y es lo que ha pasado hoy día con todo este tipo de cosas que están transformando la mente de nuestros niños y la mente de las personas con palabras, con cosas que hace el enemigo para cambiar las cosas. Por eso estamos viendo que los gobiernos mismos están en problemas con Dios, porque para ellos están bien. Y así, aún en los mismos gobiernos, cambiando la mente de las personas a través de la educación, a través de todos los medios que ellos tienen o recursos para cambiar la mente de las personas. Y un cambio, quiero decirte, demora un tiempo. Muchas veces demora hasta 7 años para hacer un cambio en la mente de una persona, porque al hacer el cambio en la mente de una persona está cambiando la cultura de ese estado, de esa área, y al cambiar la cultura, como les decía ahorita, entonces pueden cambiar una generación para tener pensamientos diferentes. Por eso hoy día, como estamos un poco secos algunos, ¿sabes? O en la humanidad entera, entonces las cosas buenas las estamos viendo malas. Qué tremendo, ¿verdad? Y las cosas malas las estamos viendo buenas. Qué tremendo y qué difícil, porque estamos viviendo un tiempo poderoso en la humanidad. Uno de los tiempos que está marcando un futuro, y está en la Biblia, lo decía en Apocalipsis, lo decía en todos los libros de Daniel, que habrá tiempo en que la ciencia avanzará, como ha avanzado. Qué lindo que la tecnología la podemos usar, pero para Cristo. Pero qué lindo que el enemigo utiliza aún palabras específicas para cambiar la mente de nuestros niños. Ahora los juegos. Fíjense los juegos. Nosotros los padres tenemos una nueva niñera. Tenemos un nuevo babysitter y son los juegos de los niños. Esos juegos de los niños le están cambiando, transformando la mente a los niños para que tengan una mente que no es la hechura de nuestro Señor, como los creó, como los formó, y las estructuras que están en la palabra de Dios. Esos juegos muchas veces, padre, les aconsejo, miren, revisen, léanlo, jueguen ustedes primero antes de dárselo a los niños. Porque quiero decirles algo, ese tipo de juego está colocando de un niño sano a un niño guerrero, pero un guerrero de matar, porque muchos matan y matan. Cuando sucede, porque ahora son 3D, imagínense, y hasta 4D, tremendo. Ya están viendo al muñeco que sale la sangre. Están viendo todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar en la mente de ese niño que está cambiando para algo diferente? ¿Para ser qué? Un asesino. Eso no lo podemos lograr en nuestras iglesias. Tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que hacer cambios en nuestras casas. Los cambios no comienzan en el colegio. Los cambios comienzan contigo, Padre. El cambio comienza y tiene que ser contigo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros a la casa de Dios el día del domingo estamos enfermos, pero el lunes, como nos pagan y no, si no vamos nos botan, ese día, aunque estemos enfermos, vamos al trabajo. ¿Qué diferencia tan grande? Para el Señor todas las excusas hay. Para el Señor toda clase de excusas, porque estamos enfermos, se nos espichó la llanta, hicimos de todo, porque el enemigo ataca. El enemigo ataca para que tú no recibas una palabra de los cielos, para que tú no recibas un cambio de tiempos que el Señor quiere hacer en tu vida. Y de esa manera, una semana no vienes. Y cuando una semana no viene, son 15 días que no se te ve, no nos podemos abrazar.
No podemos tener esa fraternidad. Si 2 semanas no vas, es un mes que no nos vemos, 3 semanas, imagínense, ¿qué pasa con una persona que viene 3 semanas que no viene? No, pastor, es que mi televisor es mi pastor. Gloria a Dios. Porque ahora la tecnología, gloria a Dios si estás enfermo, si tienes un problema y tienes que quedarte en cama. Qué lindo Periscope. Gloria a Dios. Y todo lo que están transmitiéndose en directo como estamos haciendo aquí. Qué lindo es. Sí. Pero qué hermoso es que los hermanos juntos. Yo no sé si tú estás entendiendo la palabra de Dios. Que vengamos a adorar al Padre. Que vengamos a abrazarnos. Porque ¿sabes qué? Dice la palabra que amemos a nuestro Dios primero que todo. Y luego amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Pero cuando lo vas a amar, si tú no lo rozas, aún nuestros propios hijos, si viven lejos, los amamos. Pero el que está al lado tuyo, lo vas a querer más porque lo estás rozando. No nos engañemos, es así. Por eso, ¿cómo vas a amar a Dios si lo ves desde lejos? Dios no está tan lejos, Dios está dentro de ti. Por la dulce presencia del Espíritu Santo de Dios que vive en ti y que vive en mí. Y esa presencia y esa dulce presencia es la que va a hacer cambios en tu vida. Es la que va a hacer la transformación. Es la que va a hacer que la mente cambie. Dice la palabra en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por eso caemos en tentaciones, por eso caemos en cosas, porque no entendemos la palabra. Yo estoy seguro de que todos creemos en Dios. Estoy seguro de que todos creemos en un Dios supremo, alguien que hizo todo el universo, todo lo que existe. Aún la mente nuestra, ¿no te has puesto a pensar que la medicina, por mucho que haga las operaciones, aquellos que están en salud, llegan hasta con quirófano, con robot para operar, pero no pueden operar la mente, no pueden operar el pensamiento. Ahí no puede llegar la ciencia, porque hasta ahí únicamente llega el Señor. Pero también llega el enemigo para dañar y transformar y cambiar a un hombre, a una mujer que Dios lo tiene preparado para cosas grandes, para transformarlo en algo que va a una cárcel o en alguien que va a una cárcel. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios quiere recogerte para que seas parte del reino de los cielos, para que seas una parte de ese reino, porque tú y yo somos parte del reino de los cielos. Eso es como Dios quiere. Qué tremendo. El paso número 2 para ser transformado es la actitud. Cuando Dios cambia la mente o la manera de pensar, lo siguiente y dificultoso es cambiar tu actitud. La actitud es la diferencia entre ganar o perder, fallar o tener éxito. La actitud no es la apariencia de habilidades, ella puede ser, oye esta, la actitud negativa o positiva, de fe o de incredulidad, de victoria o de derrota. Proverbios, en el capítulo 18, en el verso 14, nos habla algo. Fíjense y grábense este verso. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién puede soportar una persona angustiada? Una persona con un espíritu de desosiego, con un espíritu de tormento. ¿Quién la puede soportar? Te desespera. Hay personas que tú hablas y te desesperan. ¿Y sabe por qué? Porque hay un espíritu en ella, y es porque la presencia de Dios no está con ella. Está desenchuflado. No hay un enchufle de corriente celestial para poder entender. La única manera de estar enchuflado, de tener una conexión directa con el reino, se llaman las rodillas. Estar en la presencia de Dios, en un devocional diario, te va a cambiar, te va a transformar, va a hacer de ti un hombre nuevo, un hombre diferente. Y es como Dios quiere que nosotros seamos. El paso número 3 es estilo de vida. Vayan anotando, que es bien importante para que lo tengan cuando tengan dificultades. No se puede cambiar un estilo de vida sin primero cambiar la mente y la actitud.
¿Cómo tú puedes cambiar el estilo de vida si tú no has cambiado la mente? ¿Cómo tú no has cambiado la mente? ¿Cómo vas a cambiar la actitud? Si tu actitud es rebelde, si tu actitud es que dice que yo lo digo todo, es pastor, es que yo soy el que digo la verdad y a mí el que se me atraviesa se lo digo. ¿Sabes qué? Dios te lo dice a ti. ¿Qué verdad? ¿Qué tremendo? El estilo de vida es importante en la vida del creyente. Nosotros somos testimonios de un Dios grande y poderoso. Lo que tú hagas allá afuera, lo que tú digas allá afuera, lo que tú hables allá afuera, cómo tú te expresas allá afuera, es lo que está marcando lo que tú eres. Si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, si tú tienes la presencia permanente de Dios, cuando venga un ataque, tú respondes con paz y tranquilidad. Amén. Cuando tú vengan y te coloquen una matadita, que duele, ¿verdad? Yo creo que es difícil no responder con un... ¿Cierto? ¿Es difícil? Yo creo que sí. Pero cuando Dios quiere hacer cambios, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo actuaré como aquel que llegó un día a cambiar y a transformar la vida del ser humano, que se llama Jesús de Nazaret. Ese es el que tenemos que seguir, el ejemplo vivo del que tenemos que seguir. Por eso nosotros como padres somos el reflejo de nuestros hijos. Perdón, nuestros hijos son el reflejo de nosotros. No comiences a decirle al niño, por eso esta presentación es importante, no comiences a decirle al niño, mira que ese niño me tiene ya harto, harta. Es que aquí, es que allá, es que para acá, está metido, hace esto. Empiezas a hablar del niño, empiezas a hablar de la niña, empiezas a hablar de todo lo que está el niño haciendo, pero no te acuerdas que ese niño es lo que tú hiciste. Muchas veces nos descuidamos, muchas veces por el empleo. Quiero decirles algo a las mujeres, no tengo nada contra ustedes, gloria a Dios. Yo las admiro mucho, porque la revolución femenina les trajo una consecuencia negativa en vez de positiva. Aunque realmente estaban abusando de ustedes en el pasado, ¿saben qué? Ahora los hombres abusan de las mujeres. Ahora ese cambio es para peor, no para mejor, porque ahora tienen que trabajar igual que el marido. Tienen que trabajar, tienen que hacer también el trabajo de la casa de la limpieza, porque no las ayudamos, porque me incluyo, gloria a Dios. Si no confieso mi pecado públicamente, no encuentro misericordia, ¿verdad? Aparte de trabajar, también tienen que cuidar a los bebés. Y nosotros de pronto tenemos que trabajar y nos pasamos a otro cuarto, porque el bebé no nos deja dormir. Gloria a Dios. No conocía a Cristo, yo, bueno. Es tremendo. Sin embargo, decimos, pero ven acá, ¿tú qué haces? Ni trabajas. Somos descarados, muchas veces le decimos ni trabajan. Pero quiero decirles algo, que los cambios llegan en el momento que tú entiendes la palabra de Dios, y la palabra es la que transforma. El paso número 4 es la cultura. Cuando la mente es renovada, oye esto, renovados en la, como dice Romanos, renovados en la mente. Cuando la mente es renovada, la actitud es cambiada, el estilo de vida es cambiado, todo ello lleva a afectar por consecuencia la cultura donde vives. Por eso los sociólogos dicen que cada de 5 a 7 años se dan para cambiar una mente. Muchas veces es difícil de cambiarla, no queremos cambiar, y si tú no quieres cambiar, entonces los tiempos de cambio no llegan a tu vida. Mateo capítulo 5 versos 13 al 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y si tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra, entonces tú eres un portador
¿de qué? De cambios. Eres un portador de cambios. ¿Me estás siguiendo? Eres un portador de cambios trascendentales en la vida y aún del área o el entorno o la atmósfera donde tú te desarrollas. Es importante. Entonces, el tercer punto es la rueda del cambio. Wow. Existen 6 y las voy a decir rápidamente porque gloria a Dios. Primero que todo, para que haya todo esto, entonces tienes que tener una rueda en tu vida para poder cambiar. El entorno de tu casa no te ayuda a nada. Es posible que tu mujer no te ayuda. Es posible que tu esposo no te ayuda. Es posible que tu hijo no te ayuda. Pero tú eres un portador de cambios de tiempos. Y si tú eres un portador de cambios de tiempo, tú tienes que ser una influencia en el hogar donde tú vives. Tú tienes que ser una influencia en la sociedad donde tú vives. Tú tienes que ser una influencia en el empleo donde estás. No esconder si eres cristiano o no. Tú tienes que ser la influencia porque tú eres un portador de cielos abiertos. Y si tú eres un portador de esos cielos, entonces tú eres un portador de cambios de tiempos en la vida del ser humano, porque al cambiar una mente, al formar una actitud, entonces estás creando una cultura en tu trabajo, una cultura en tu casa, una cultura donde tú vayas. Ciclo 2. Visualizar tu futuro. ¿Cuántos de nosotros visualizamos el futuro? Cuando tú visualizas tu futuro, yo estoy seguro que cada uno de nosotros visualizamos un futuro lleno posiblemente de riqueza, gloria a Dios, ¿verdad? O posiblemente de comodidades. Gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Porque no creo que ninguno quiere estar debajo de un puente. ¿Por qué no? Entonces, cuando tú visualizas un futuro en tu vida, entonces estás visualizando una bendición. Y si tú visualizas una bendición, estás profetizando lo que viene para tu vida. Estás atrayendo la presencia del Padre para tu vida. Y cuando tú empiezas a atraer la presencia del Padre, entonces llega a tu vida tiempos de cambios. No, cambios de tiempo. Amén. Porque el tiempo de cambio es un proceso apenas. Pero cuando yo digo cambió, es que cambió ya. Y ahora hay bendición en tu vida. Ahora hay bendición en tu casa. Ahora hay bendición en tu empleo. Ahora hay un cambio trascendental en la vida del ser humano. Entonces, si haces eso, visualizas tu futuro, entonces aceptas la necesidad de cambiar. Cuando tú aceptas una necesidad de cambiar, te estoy hablando de esto porque es que la vida del cristiano tiene que ser de cambio. Tú no puedes decir amén, porque palabras se dicen todo permanentemente. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué rico decirla, pero qué difícil es practicarla. El cristiano no es decir seguimos a Cristo solamente. El cristiano es vivir una vida de cambios, una vida transformada, una vida en el cual la mentira, cada vez que te acuerdas que estás diciendo una mentira, en cualquier detalle, decimos, ¿sabes? Este no soy yo. Cada vez que te presenten como dicen en Barranquilla, un tramullo, porque esa es una palabra, el tramullo es lo que se ve más en nuestros países y lo queremos traer aquí, a este país, para dañar también el país. El tramullito, el tumbar de una manera, hablándole a la persona. Pero cuando tú vienes a una tierra diferente, tú tienes que traer cambios a esa tierra, no dañar la tierra. Lo otro es desear cambiar. Si tú deseas cambiar, entonces Dios va a actuar, porque cuando Dios actúa, cuando tú decides cambiar, porque Dios es soberano y Dios en su soberanía espera por ti. Él no te va a decir hazlo, Él ya lo escribió hace mucho rato en todos esos libros que están escritos, y aquí todos los libros comienzan desde Génesis hasta Apocalipsis. Son los libros de la Biblia que nos entregan verdaderamente la palabra de Dios
para que tú puedas recibir cambios de tiempo en tu vida. 5. Planear o trazar un plan de cambio. Es que si no haces un plan, es imposible. 5. Anótalo. Planear o trazar un plan de cambio. Aquí la persona desarrolla una estrategia de cambio, paso a paso, en forma ordenada y progresiva, que lo llevará del desorden. ¿Aquí hay alguien desordenado? No lo hay, gloria a Dios. Bueno, aquí no es. Del desorden al orden, ¿no? Del desequilibrio al equilibrio, de lo negativo a lo positivo, de lo peor a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. Amén. ¡Wow! Gloria a Dios. Esa es la manera como Dios actúa. Esa es la manera de un cristiano debe caminar día a día. Cambio. Dios está poniéndote todo en ese libro, pero tú cumples lo que te da la gana porque no quieres cambiar. Cuando tú no cumples lo que Dios te dice que cumpla, entonces Dios simplemente tiene que cerrar y esperarte, porque Él sí es de paciencia. Amén. Él sí te espera a que tú cambies. Él te sigue esperando, pero nosotros no somos así. Ahora, el punto último 6 es poner en práctica el plan divino. Cuando tú pones en práctica el plan divino, entonces la obediencia a la entrega está trazada, está lista. Entonces, en el segundo libro de Corintios, capítulo 13, verso 18, nos dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara, descubrirá como un espejo la gloria del Señor. Oye esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Esto es palabra reveladora, esto es una palabra transformadora, esto es una palabra poderosa, porque Él está diciendo a la imagen, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Este es el tiempo y esta es la oportunidad para realizar cambios trascendentales y experimentar una poderosa transformación para la gloria de Dios. Palabra de Dios, simplemente palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios hace la obra en nosotros. Tú lo tienes dentro de ti. Déjate guiar por Él. No pelees con Él, para que pueda cambiar tu vida, para cambiar tu carácter, para cambiar tu manera de ser. ¿Sabes qué? No estás haciendo nada con esa manera de ser. Lo que estás es dañando aún tu compañero, aún tu compañera. Ese carácter desaparece. Entrégaselo a Cristo. Esa manera de ser desaparece. Entrégaselo a Cristo, porque cuando tú le entregas todas las debilidades a Cristo, entonces Dios comienza a bendecirte, porque tú estás siendo una influencia en tu compañero o compañera. Tú estás siendo una influencia de Dios en ese hogar, y entonces tus hijos serán un cambio, serán diferentes, serán nuevos, transformados. El último punto es el punto más importante, y lo dejé de último porque quiero decirles algo. Porque si ya han entendido los ciclos, ya han entendido los pasos, ¿correcto? Ciclos y pasos para poder hacer cambios en nuestra vida. Lo anotaron, si no, ahí está. Entonces dice Dios: tiempos de inspección de la tierra prometida. Wow. En este tiempo Dios manda a Moisés para enviar a inspeccionar la tierra prometida. Y en Números, capítulo 13, verso 17, en la Nueva Tradición Viviente nos dice así: Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dijo las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra, y averigüen si sus habitantes son fuertes y débiles, pocos o muchos. Él les mandó a mirar cómo estaba la tierra que ellos iban a poseer, porque Dios en este pueblo hizo cosas maravillosas. Ahorita se las explico. Él primero miró a inspeccionar. Cuando tú llegas a un lugar nuevo, a una ciudad que te vas a mudar, ¿qué haces primero? Inspecciona la tierra. Inspecciona cuál es el colegio donde va a ir tu hijo. Inspecciona todo. Entonces Dios perfectamente le dijo a Moisés: ve y manda a las 2 espías para que
inspecciones la tierra, porque es que la tierra que te voy a dar fluye leche y miel. Ya el maná se va a agotar en tu vida. Ya la escasez, no tengo para el mañana, yo vivo el presente. Sí, es verdad, pero Dios te dice hoy que quiere que vivas en abundancia, porque Dios es abundante y tú eres del reino de los cielos. Y como eres del reino de los cielos, en tu vida tiene que haber abundancia, tiene que haber no escasez, porque ya los cambios han hecho una vida en ti, han hecho un cambio, han hecho algo nuevo para tu vida. Observe cómo es la tierra en quienes son los que la habitan. ¿Es una buena o mala? Viven en ciudades amuralladas, sin protección o cambio de campo abierto. Tienes que investigar hasta el mínimo detalle, porque es tú y tus hijos los que van caminando a ti. Porque cuando tú haces un cambio, tienes que mirarlo muy bien. Fíjate ahora lo que te dice en el 20. ¿El terreno es fértil o estéril? Dice el Señor. ¿Abundan los árboles? Cuando tú inspeccionas una tierra, un negocio, para los que son de negocio, tú inspeccionas primero qué es lo que vas a hacer para ver cómo es el fruto que tú vas a sacar. Dice la palabra que el árbol frondoso da sombra, y la palabra también dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú estás en la presencia de Dios, la sombra del Omnipotente, eres reflejo vivo de esa sombra. Entonces el árbol frondoso da sombra poderosa, porque es la presencia de Dios. Esa tierra, si es fértil, entonces va a producir frutos maravillosos. Y el ejemplo es, porque si tú no ves fruto, entonces tienes que preguntarte qué es lo que está pasando. O es la tierra, o soy yo que no he hecho el cambio para que Dios haga lo que tiene que hacer en mi vida. Fíjense que el pueblo de Israel, para hacerle corto la historia, el pueblo de Israel, antes de hacerle los cambios de tiempo, primero cambió un hombre. Cuando Dios cambia a Moisés, que estaba en un desierto, que estaba en un exilio por 40 años y ya se había acostumbrado a ese exilio y estaba conforme, como muchos de nosotros nos sentimos conformes con lo que tenemos. Dios te dice, yo te doy más, y si yo te doy más, coge los cambios. Es simplemente eso. El pueblo de Israel, él estaba en el exilio porque había asesinado y tuvo que huir, pero ya Dios estaba haciendo un cambio. Por eso se le aparece la zarza a Moisés para decirle, ahora yo quiero que hagas algo nuevo en tu vida. Ahora regresa a ese pueblo, porque ya yo tengo cambios de tiempo para un pueblo, para mi pueblo. Yo voy a hacer un cambio para mi pueblo, pero quiero que tú cambies como líder primero, porque tú como líder, si tú no haces un cambio en tu vida, tú no puedes influenciar lo que está debajo de ti. Primero tienes que cambiar, porque los tiempos son así. Primero tenía que influenciar al líder, al patriarca, para poder hacerle el cambio de la mente, la transformación de la mente, y haciéndole esa transformación, entonces lo metía nuevamente para poder hacer un cambio que ya estaba listo en los cielos, para poder llegar al pueblo de Egipto, donde estaban esclavos, para cambiar un pueblo de la esclavitud y sacarlo, porque ya Dios dijo, no más esclavitud para mi pueblo. Vienen tiempos, vienen cambios de tiempo para la vida de este pueblo. Ya está hecho. Aún peleó el mismo Señor con Faraón. Ni siquiera dejó el pueblo pelear. Él mismo lo hizo. Los cambió. Primero transformó un hombre. Luego hizo lo que tenía que hacer con un pueblo. Luego, estando ese pueblo en el desierto, quería hacerle un nuevo cambio. ¿Por qué? Porque si tú estás dispuesto al cambio, Dios actúa. Pero ese pueblo, estando en el desierto, Dios empezó a trabajar en ellos y no pasó nada. No quisieron meterse en el cambio de tiempo del Señor.
Y aunque vieron las maravillas, aunque vieron todo lo que estaba haciendo el Señor, no pasaba nada en la vida de ese pueblo. ¿Y saben qué pasó? Que ellos no entraron, pero los que creyeron, esos 12 que estaban ahí, cuando entraron y vieron que eran gigantes los que estaban ahí en la tierra prometida y que ellos se podían ver como cucarachas ante esos gigantes, únicamente 2 pensaron, sí se puede. Y estos entendieron los cambios de tiempo que Dios estaba haciendo en su vida. Imagínense que cuando hay un cambio hay una manifestación de Dios poderosa en la vida del ser humano. Cuando ellos vieron esas uvas, todas las cosas grandes que había en ese pueblo, habían uvas gigantescas. Imagínense que eran tan gigantescas las uvas que un racimo la tuvieron que coger entre 2. Y se dice la palabra al final, un racimo, y se lo voy a leer. Dice que cuando llegaron al valle de Secor, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. Y es un símbolo de bendición para un pueblo. Está por todas partes, en el pueblo de Israel, el racimo, porque eso es representación de bendición. Asimismo, quiero decirles algo, que cuando viene la bendición de provisión y de todo lo que viene para tu vida, aunque hay obstrucción, Dios te dice, cambia y verás la bendición. Jesús, para terminar, Jesús, fíjense qué lindo, su primer milagro, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Las tinajas las llenó de agua en las bodas de Canaán de Galilea, las llenó de agua y las transformó en ¿qué? En vino. ¿De qué? De uva. Estaba haciendo un cambio nuevo en la humanidad, porque Él vino a hacer un cambio nuevo en la humanidad. Él vino a cambiar los tiempos de la humanidad para estos tiempos que estamos viviendo de gracia, que aunque no la merecíamos, Él hizo ese cambio. 2 puntos importantes en este mensaje, en este final del mensaje. En el primero, cuando vieron las uvas, y en el segundo, cuando Jesús cambió y transformó el agua en vino. 2 puntos que quiero que se lleven al final de esta historia, porque ya el monstruo en tu casa, en tu vida, está llegando, ya está listo. Cambios están listos y preparados para ti. Pongámonos en pie. Cambios de tiempos están listos para ti. Y esos cambios tú tienes que meterte en ellos para que puedas ver bendición en tu vida. Hay un cambio trascendental para ti, te dice el Señor. Y ese cambio está en tu corazón primero, y luego se hace realidad en tu vida y en todo lo que tú hagas. Entonces verás bendiciones poderosas, grandes y maravillosas. Gracias, Señor Jesús.